La diabetes es una enfermedad muy común para el clínico que se caracteriza por excesos de glucosa en sangre, lo cual en medicina llamamos hiperglucemias. Puede obedecer a diferentes factores como falta de secreción de insulina por parte del páncreas. Todos sabemos que el páncreas es el órgano encargado de la producción de insulina, que es la llamada diabetes tipo 1, que la vamos a analizar. Y en segundo lugar puede obedecer a que haya una resistencia a la acción de la insulina que produce normalmente el páncreas, que es la que se da habitualmente en la diabetes tipo 2. Una enfermedad de alta prevalencia. ¿Y la mellitus cuál es de las dos? Perdón. Es diabetes mellitus, en diferencia de otro tipo de ¿La diabetes. ¿La 2 o la 1? Las dos son diabetes mellitus. Ah, las dos son. La diabetes perfecto. insípida es otra enfermedad, habitualmente hipofisaria o del riñón, ¿Qué quiere decir que se caracteriza, hipofisaria? que es de la hipófisis, una enfermedad que se caracteriza por Le falta hago de las preguntas, secreción. doctor, aclaratorias, porque a veces la audiencia no conoce el lenguaje técnico Por supuesto. profesional de ustedes, ¿no? Que se da como diabetes insípida, se llama, por falta de liberación de una hormona de la hipófisis o porque el riñón no responde a esa hormona que libera la hipófisis. En su diferencia, el concepto de este tipo de diabetes es mellitus. Insisto, falta de secreción insulínica o en su defecto insulinoresistencia, es decir, resistencia a la acción de la insulina que el mismo paciente, O comer mucho la misma bombón y bomba de persona. crema. Ese es un ejemplo de hiperglucemia, es decir, excesos de glucosa por hiperproducción o hiperaporte de glucosa en el paciente. Ese es el gran problema, ¿no? Que es adiós a los bombones, a los chocolates, a la bomba de crema, Claro. Desaparecen los merengues, Y bueno. desaparece todo de la dieta, ¿no? Nos tenemos que abstener de algunos placeres. a Bueno, veces. ¿y las principales complicaciones, doctora Ayat, cuáles son? ¿Cómo no? Primero diferenciar que la diabetes mellitus es tipo 1 o tipo 2. Tipo 1 es falta de secreción de insulina, es la diabetes que antiguamente se llamaba insulinodependiente, ahora se la define como diabetes mellitus tipo 1. Y la más común de todas es la tipo 2, que es la no insulinodependiente, que es la llamada insulinorequiriente, que es la que acostumbramos a ver habitualmente. ¿Por qué insulino requiriente? ¿Qué quiere La decir diferencia de insulino dependiente es que si a ese paciente que no tiene secreción de insulina endógena propia del páncreas, no le administra usted insulina, muere habitualmente por cetosis diabética, que es una especie de coma diabético que se produce con acidez de la sangre, etcétera, que es una complicación muy grave, muy severa, y el paciente es dependiente en su vida de la acción de la insulina. En cambio, el otro paciente, que el tipo 2, es el insulino resistente, que generalmente se lo trata con dieta, con actividad física y medicamentos, y a veces se convierte en insulino requiriente, cuando se fracasa con el tratamiento ¿En alguna de situación dieta. especial? Fundamentalmente cuando fracasa el tratamiento farmacológico, de la dieta, de la actividad física, o cuando se fracasa con el tratamiento farmacológico, las pastillas que normalmente tomamos para la diabetes, se pasa a utilizar la insulina como un coadyuvante terapéutico junto con las pastillas, con el objeto de estabilizar los valores de glucosa. ¿Y las complicaciones? Y las complicaciones se dividen en dos etapas, o sea, una la historia natural, la insulino tipo 1, la diabetes, perdón, mellitus tipo 1, evoluciona habitualmente a la cetosis diabética, una especie de coma grave que entra el paciente. Y el tipo 2, sin tratamiento, generalmente evoluciona a un otro tipo de coma que se llama hiperosmolar. Hay diferencias clínicas, son pacientes que requieren su asistencia habitualmente en terapia intensiva. Pero las principales complicaciones que tiene la diabetes son fundamentalmente vasculares, y las vasculares pueden ser macrovasculares, o sea, macroangiopáticas. Este término significa que afecta a las grandes arterias, coronarias, arterias cerebrales, renales, arterias de miembros inferiores, o microangiopáticas, es decir, afecta a arterias de muy pequeño calibre. Las complicaciones macroangiopáticas son el accidente cerebrovascular. Sabemos que la diabetes multiplica por 3 el riesgo de padecer un ACV. Multiplica elevadamente el riesgo de enfermedad coronaria, a tal punto que el paciente diabético tiene un riesgo de coronario igual que el paciente no diabético que ha sufrido un infarto de miocardio. Prácticamente están parangonados o equilibrados ambos riesgos. Y por otra parte afecta a las arterias de los miembros inferiores, lo cual trae una complicación que es la claudicación de las piernas, el dolor de las piernas al caminar, la falta de circulación sanguínea a nivel de los miembros inferiores
y puede traer como complicación el aneurisma de aorta, que luego el doctor Ciancaglini se va a referir más específicamente a ese tema. Son complicaciones ateroescleróticas de las arterias. Y las microangiopáticas, que son las otras complicaciones, son la retinopatía diabética. Un diabético tiene 25 veces más riesgo de padecer ceguera que un paciente no diabético. La otra microangiopatía es la renal, que se llama nefropatía diabética. El paciente diabético es la causa número 1 en el mundo de trasplante renal o de insuficiencia renal en diálisis. Y por último, las polineuritis, que son inflamaciones isquémicas de las vías nerviosas que traen como consecuencia pérdida de fuerzas musculares, atrofia, que significa adelgazamiento de los músculos en los miembros, por ejemplo, o trae trastornos sensitivos de la sensibilidad y el diabético se lastima y no percibe la sensación de dolor, que es una reacción de alarma que todos tenemos para alejar nuestro cuerpo del objeto que nos es ofensivo. Le digo, si usted es diabético, no se asuste por lo que dice el doctor Ayat, preocúpese, pero no se asuste porque también hay cómo contrarrestar todo eso, ¿no? Es decir, hay formas, hoy, por suerte, la medicina es una ciencia que avanza a pasos agigantados, entonces todo se puede contrarrestar, así que no por favor, no se asuste. Le quería preguntar, doctor Ayat, también, porque yo dije en la introducción, una enfermedad peligrosamente creciente. ¿Cuál es hoy el estado de difusión social de esta enfermedad? El término médico sobre difusión se refiere a un término que se llama prevalencia. Prevalencia es la frecuencia de la población que es afectada por una enfermedad. Se calcula que en Argentina, como en Estados Unidos, 1 de cada 10 pacientes de nuestra población, personas de nuestra población, padecen de diabetes mellitus. Según estudios de Organización Mundial de la Salud, se demuestra que la diabetes afecta prácticamente el 9% en la Argentina y en Latinoamérica. Por otro lado, querría agregar de que si bien en el 2010 había 18 millones aproximadamente de diabéticos en Latinoamérica, en el 2030 se calcula que va a haber 30 millones de diabéticos, es decir, un crecimiento franco. ¿Eso se debe al problema de dietas mal administradas? Obedece a factores fundamentalmente hereditarios y ambientales. Y con factores ambientales nos referimos fundamentalmente al tipo de alimentación que estamos recibiendo y la falta de actividad física. Hoy con la televisión y con internet, desgraciadamente el paciente entra en gran sedentarismo, no tiene tiempo o ganas o deseo de hacer actividad física. Y por otra parte la dieta hipercalórica que recibimos, cuando es dieta fuera de nuestro hogar, nos lleva, ¿no es cierto?, a este gran riesgo. Al punto que hoy el crecimiento y la franja etaria en la cual se produce el mayor crecimiento de la diabetes es en la niñez y en la adolescencia. Se ha visto que en general en ese grupo etario que antes eran patrimonio exclusivo de esa diabetes tipo 1, o sea, la diabetes que era insulino dependiente, la que no producía insulina, hoy los niños y los adolescentes, por gordura y por sedentarismo, por el tipo de alimentación, se están convirtiendo en diabético tipo 2. De ahí que en ese grupo, esa franja etaria, han crecido hasta el 50% de todos los niños y adolescentes diabéticos, hoy son diabéticos tipo 2, igual que en el adulto, obesos, sedentarios y que están desarrollando la diabetes tipo 2. Muy bien, doctor Ciancaglini, vamos a darle participación. Sí, gracias. Si no, me escuchaba con mucha atención. Espectador de lujo. No, gracias. Quería preguntarle qué es la medicina vascular. Si me permite, quería agregar la brillante palabra del doctor. La verdad, estuviste muy claro, doctor Ayat. Primero, si nos tenemos que comparar los números de qué nos vamos a morir, la mitad de los números, la mitad de las posibilidades son de un problema cardiovascular. El resto de todas las enfermedades que nos pueden matar es la otra mitad. O sea, la enfermedad cardiovascular mata a la mitad de las personas en el mundo hoy. La mitad de esas muertes son por problemas coronarios. ¿Se ha hecho algo, sobre todo por los problemas coronarios? Hay trabajos recientes que muestran que sí, se ha reducido mucho y se ha reducido la cantidad de cigarrillos, de hipertensión, en fin, de todos los factores, excepto dos. Bueno, y por otro lado, los tratamientos nuevos, el bypass ortocoronario, las angioplastias, las estatinas, un montón de drogas que manejamos los cardiólogos. Pero esto está contrarrestado por un aumento importante de la obesidad y su prima hermana, que es la diabetes. Como dijo el doctor, los adultos de 20 años o más, 1 de cada 10 son diabéticos. La obesidad está íntimamente relacionada con la diabetes, pero
después de los 67 años, el 27% de las personas son diabéticos, así que 1 de cada 4. O sea que la gente, que hay muchos adultos mayores, 1 de cada 4 son diabéticos. Es una epidemia del siglo XXI. ¿Y las causas cuáles serían? Bueno, por ejemplo, cada 2 horas de televisión por día que se ve más, aumenta el riesgo de diabetes un 20%. Entonces, el sedentarismo. En lo que hablamos recién, la comida, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay un estudio de Framingham que dice, no, pero yo tengo toda la genética, para que vean lo importante de los factores que son ambientales, que son reversibles. Claro. El estudio de Framingham mostró que cuando uno tiene no está obeso, o sea que lo que llamamos índice de masa corporal por debajo de 25, uno puede tener los 2 padres diabéticos, un padre diabético o ninguno, y las curvas son muy parecidas, recién se despegan cuando uno empieza en la obesidad. Entonces los factores genéticos actúan sobre todo cuando uno está más gordito. Claro. Y la misma obesidad puede por per se traer la diabetes. Bueno, esto lo quería agregar. No, disculpen. está bien. Vamos al tema de la Al medicina tema de la medicina vascular. Bueno, vascular. la medicina vascular, hablando de si nos vamos a morir de la enfermedad cardiovascular, evidentemente la medicina vascular es una especialidad relativamente reciente, más que reciente, como lo dije en una oportunidad, emergente, que es el estudio de las arterias y de las venas del organismo, ¿no es cierto? En cuanto al estudio de las arterias, nosotros tenemos un área que es muy importante, que es la prevención, otra área que es el diagnóstico y otra área que es el tratamiento. Un área al que yo le asigno gran importancia es la prevención, porque uno tiene un diabético de 70 años y tenemos que estudiarlo porque no por ser diabético, por tener 70 años, lo hablamos hace un ratito, va a tener riesgo aumentado. A lo mejor no tiene menos riesgo que uno que no sea diabético, pero hay que estudiar las arterias. Claro. Entonces, nosotros lo que hacemos es, hay un aforismo muy viejo, decía Sir William Osler, lo dijo hace muchos años, decía, uno es tan viejo como sus arterias. Entonces, nosotros lo que hacemos con la medicina vascular en esta área de prevención es colocarle la edad a las arterias. ¿Qué es la edad? No nos vamos a morir por la edad cronológica, sino por la edad de nuestras arterias. Claro. Y hay distintos métodos que nos permiten hoy evaluar con mucha precisión la edad de las arterias y detectar cosas que uno ni se espera. La pregunta que se debe Sí. estar haciendo cualquier televidente ahora en este momento es, ¿cuáles son las cosas que avejentan o incrementan la edad de las arterias? Bueno, todos conocemos lo que son los factores de riesgo para la aterosclerosis, que es el envejecimiento de las arterias, ¿no? La aterosclerosis no es una enfermedad degenerativa, es una enfermedad inflamatoria por depósito de grasa dentro de la arteria. ¿Qué es lo que produce eso? Bueno, son los factores de riesgo. A la cabeza, yo diría, y hoy cada vez más reconocido, el cigarrillo. El cigarrillo es incompatible con la vida sana. La diabetes, la hipertensión, el colesterol elevado, en fin, todo lo que nosotros... Sí, se la mencioné hace rato, la diabetes. Todos son factores de riesgo y otros nuevos, pero lo más importante son eso lo delineó muy bien un estudio que se comenzó hace más de 60 años en Estados Unidos, en una población, un suburbio de una gran ciudad de Estados Unidos, que es Boston, que se llama Framingham, y nosotros hoy nos guiamos de esos hallazgos para poder decir esto te hace mal, esto te hace mejor, esto no te hace tan mal y así.